Hace poco leí una entrevista que le hicieron al reverendo David Yonggi Cho. Él ha sido conocido durante años por ser el pastor de la iglesia más grande en el mundo, una iglesia que se llama la Iglesia del Evangelio Completo en Corea del Sur. Y le hicieron esta pregunta: reverendo David Yonggi Cho, ¿cuál ha sido la clave para un ministerio tan exitoso? Usted, que ha sido conocido por tener la iglesia más grande del mundo, proyectos relevantes, frutos notables, ¿cuál ha sido la clave para un ministerio tan exitoso? Y el reverendo David Yonggi Cho contestó algo muy sencillo, pero realmente poderoso. Él dijo: la clave ha sido esta. A lo largo de mi vida he aprendido a escuchar la voz de Dios y a obedecerla. A lo largo de mi vida he aprendido a escuchar la voz de Dios y a obedecerla. Y quiero hablarte hoy acerca de lo que significa obedecer a la voz de Dios que está impresa en este libro que llamamos la Biblia. Y me gustaría compartir con vosotros uno de mis textos favoritos en las Escrituras, que se encuentra en el Evangelio de Juan. Y todas mis Biblias son testigos de que me fascina este texto, porque cuando ves mis Biblias verás esa página subrayada con anotaciones en el margen, coloreada de color amarillo, verde, azul, que cuando llegas a esa página prácticamente parece que te va a dar un ataque epiléptico. Y me encanta ese texto. ¿Y por qué me gusta tanto? Porque revela una llave que te da acceso a niveles más profundos de intimidad con Dios. ¿Cuántos anhelan una mayor intimidad con Dios en sus vidas? Aquí hay una llave que te va a dar acceso a un nuevo nivel de intimidad con Dios. Acompáñame a Juan capítulo 14, versículos 21 al 24. Puedes seguirlo en la pantalla. Dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús dice que Dios se acerca íntimamente a aquellos que le aman. Y una vez dicho esto, hace una impopular definición del amor. Jesús dice: el amor está relacionado con la obediencia. Es decir, amarme es obedecer mis mandamientos. Seguramente no has visto esta definición del amor en ninguna telenovela argentina, en ninguna revista o en ningún libro de poesía. Jesús dice: si me amas, obedecerás mis palabras. Ahora, ¿no te das cuenta de que los cristianos tenemos un concepto del amor a Dios a veces excesivamente romántico? Si no, haz la prueba. Toma alguna de nuestras canciones de adoración y cambia el nombre de Jesús por el nombre de la chica o el chico que te gusta, y entonces ya tendrás una canción perfecta para el día de San Valentín. A veces somos bien románticos en nuestra forma de expresar amor a Dios, y eso no está nada mal. Pero me impresiona lo sencillo que se ha vuelto para nosotros: emocionarnos, llorar, que nuestro corazón palpite fuerte mientras decimos a Dios que le amamos, y mientras estamos haciendo eso, desobedecerle conscientemente. A veces tenemos un concepto del amor basado en el romanticismo.
pero nuestra vida es una vida de desobediencia consciente. Recuerdo una anécdota, es algo real, seguramente los pastores han vivido experiencias como estas, donde una mujer que mi esposa y yo estábamos discipulando, una mujer casada, vino a nosotros con una tensión porque otro hombre casado le estaba escribiendo mensajes insinuantes, proponiéndole que se escapasen, que tuviesen una aventura. Y curiosamente ese hombre era un ministro de alabanza que yo conocía. Entonces, en defensa de esta mujer, que lo mejor que pudo hacer fue confesar a sus pastores lo que estaba pasando, yo fui a tener una entrevista con ese ministro. Lo senté con varios testigos y le dije: ¿qué estás haciendo? ¿No te da vergüenza? Eres un hombre casado y ella es una mujer casada. Eres un ministro de la alabanza y estás intentando provocar un adulterio. ¿Qué es lo que te pasa? Y el tipo me contestó unas palabras que me impactó. Me dijo esto: es que creo que ella y yo podríamos ministrar a Dios juntos como no lo podemos hacer con nuestros cónyuges. El tipo tenía una idea del amor a Dios muy romántica, pero estaba viviendo un estilo de vida de desobediencia consciente. Y un amor así no le vale para nada a Dios. Ahora, quiero ser bien claro contigo esta noche. Nuestra salvación no depende de nuestra perfecta obediencia a los mandamientos de Dios, sino de la gracia dada por aquel que obedeció perfectamente en nuestro lugar, Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Pero yo he aprendido un principio y es este: gracia bien entendida, obediencia deseada. Te lo voy a volver a decir: gracia bien entendida, obediencia deseada. ¿Cuál es la prueba de que realmente has experimentado la gracia de Dios en tu vida? Que tu corazón anhela obedecer los mandamientos de Dios. Escúchame, el primero que requiere de la gracia de Dios para mantenerse firme soy yo. Soy un hombre imperfecto, cruzo líneas, peco, pero te voy a decir algo acerca de mi corazón. Yo estoy muy convencido de mi conversión por una razón: anhelo obedecer a Dios y siento dolor cuando le desobedezco. Experimento lo que el profeta Ezequiel dice en una de sus profecías: aquel día cambiaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y entonces sí escribiré mis leyes en vuestros corazones. Queridos, quien ha experimentado la gracia de Dios desea obedecer sus mandamientos. Si tienes un problema con obedecer a Dios, tienes un problema con tu amor por Dios. Porque tu nivel de amor por Dios está determinado por tu nivel de obediencia a Dios. Jesús lo dijo: si me amas, obedecerás mis mandamientos. En otras palabras, dice: demuéstrame tu amor a través de tu obediencia. Porque la obediencia es la muestra externa de nuestro amor interno por Dios. Hace unas semanas atrás estuve viendo un documental donde aparecía un sociólogo que hizo una definición acerca de lo que hoy se conoce como los millennials. ¿Alguien ha oído hablar de los millennials? ¿Sabéis lo que es? Los millennials es una terminología para definir a los muchachos de mi generación. Los millennials se consideran a aquellos jóvenes que entraron en la edad adulta a partir del año 2000. Básicamente a partir de los que nacieron desde 1984 en adelante. ¿Cuántos millennials hay en la sala?
Bueno, hay unos cuantos. ¿Sabéis qué fue lo más triste de ver ese documental? Descubrir que yo soy un millennials. Y el pastor también es millennials. Y dijo varias cosas acerca de los millennials, pero hubo una que capturó mi corazón y dije, es verdad. Este sociólogo dijo que los millennials tienen problemas con el concepto de autoridad. Y yo empecé a pensar en mis 13 años de trabajo con jóvenes y dije, es cierto. Porque en estos 13 años trabajando con jóvenes en su discipulado, me he encontrado con un conflicto muy fuerte en su corazón. El conflicto con la autoridad de Jesús en sus vidas. Dicho de otra manera, para los de mi generación, les es sencillo aceptar a Jesús como el Salvador de su vida, pero tienen un conflicto con aceptar a Jesús como el Señor de su vida. Y empecé a experimentar en los jóvenes, empecé a pensar en los jóvenes que yo discipulo, en sus modelos de autoridad. Y primero pensé en la familia, y más o menos esta es la media de una familia en España. Yo no sé cómo es en Argentina, pero muchos de los jóvenes a los que yo discipulo han sido criados en casas donde la educación ha estado basada en la exaltación de su autoestima, pero a niveles donde se les ha hinchado el ego desmedidamente. Padres que les decían cosas como te lo mereces todo solo porque eres especial. Padres que premiaban a sus hijos incluso por llegar el último o por no ensuciar demasiado. Padres que por su complejo y por su sentido de culpa por la ausencia en la casa, concedían todo tipo de caprichos a sus hijos. Padres que hicieron creer a sus hijos que tenían derecho a tener derecho a todo. Y el resultado ha sido una generación que cree que es el centro del universo. Y después pensé en nuestros modelos de autoridad en la sociedad. Y me di cuenta de que nuestra generación, que ha crecido en un modelo de gobierno democrático, solo sabe teóricamente lo que es un rey, un señor o un amo. Lo ha leído por ahí, lo ha visto en una película, pero no sabe realmente lo que significa que haya una autoridad absoluta que gobierne sobre su vida. Es más, en España se nos incita constantemente a cuestionar la autoridad social, a mirarla siempre con sospecha y ser muy crítico de la autoridad. Y por si fuera poco, los pocos modelos de autoridad que todavía nos quedaban vigentes en nuestro país, por ejemplo, los profesores en los institutos, han visto su autoridad boicoteada por padres que han ido en defensa de sus hijos, atacando a los profesores porque el profesor había disciplinado al niño por algo que había hecho mal. Y el resultado ha sido la pérdida de modelos de autoridad absoluta. Dos cosas: una generación que cree que es el centro del universo y una generación que no tiene modelos de autoridad absoluta. Y ahora conocen a Jesús. Tienen un encuentro con el reino de Dios y entonces experimentan un impacto. Porque este reino es diferente al reino en el cual han estado viviendo. Lo primero es que en este reino Jesús y no ellos es el centro del universo. No quiero ofender a nadie, pero este libro, la Biblia, no se trata de ti y de mí. Este libro se trata de Jesús. Incluso nuestra salvación se trata de traer gloria a Jesús. Todo este libro, el deseo de este libro de que tengamos vidas prósperas y completas, no es tanto por nosotros, sino por traer gloria a Jesús. Y no solo esto, y por favor no quiero ofender a nadie, en este reino hay un Señor.
Este reino no es un reino democrático. Hay un rey absoluto. Ahora, a diferencia de los reyes absolutos de este mundo, nuestro rey absoluto es absolutamente bueno, y esa es la diferencia. Pero entonces el joven que llega a este nuevo reino experimenta un conflicto y le es fácil aceptar a Jesús como el Salvador de su vida, pero se ve en conflicto con el concepto de Jesús como Señor de su vida. Alguien que quiere tomar el centro de la vida de ese muchacho, alguien que quiere tomar la autoridad absoluta en la vida de ese muchacho. Además, en los eventos de jóvenes, hemos atraído a los jóvenes con llamamientos que son un poquito engañosos. Por ejemplo, y no digo que esté mal, como estrategia, pero a veces puede ser contraproducente. Les hemos dicho a los muchachos, solamente tienes que invitar a Jesús a tu corazón. Te voy a decir algo acerca de Jesús. Jesús es un mal invitado. Jesús no quiere ser un invitado en tu corazón. Jesús quiere ser el dueño de tu corazón. Jesús no quiere una habitación dentro de tu alma, quiere las llaves de propiedad de tu alma. Jesús es muy mal invitado porque Él es el dueño. No sé si alguien me está entendiendo aquí. Y hablo de mí y hablo de ti. Tenemos un gran desafío con doblegar nuestro corazón rebelde al señorío total de Jesucristo. Ya sea que nos encontremos frente a frente con la autoridad de Jesús a través de su palabra, o que nos encontremos frente a frente a la autoridad de Jesús delegada en alguno de sus hombres o mujeres que están en el gobierno de Dios. Si eres como yo, un chico de iglesia, uno de esos chicos que cuando nace ya se piensa que es salvo solamente por haber nacido en una familia cristiana, bien blanquito como yo, que dice, este chico no ha roto un plato en la vida. Tú habrías pensado que yo no tenía ningún problema con la rebeldía. Yo de hecho pensaba que yo no era rebelde. Hasta que de repente un anciano de mi iglesia me confrontó con algo que yo deseaba hacer, y él me dijo no. Y empecé a negociar con él, empecé a discutir con él, empecé incluso a ofenderme con él, y me dijo una palabra que me confrontó muchísimo. Me dijo, Itiel, si en 30 segundos no eres capaz de pensar en una persona que tenga autoridad para decirte que no, sin cuestionamientos, sin negociaciones, sin ofensas, significa que tienes un corazón rebelde. Y me dijo, dime una persona que tenga autoridad para decirte que no y aceptes ese no sin ningún tipo de negociación, sin ningún tipo de cuestionamiento, sin ningún tipo de ofensa. ¿Y sabes qué? Pensé y no lo encontré. Y me di cuenta de que este blanquito era rebelde. Vi la perversidad de mi corazón. Queridos, si quieres testear qué nivel de rebelión hay en tu corazón, espera que una persona en autoridad sobre tu vida, un padre, un pastor, un juez, un policía, te diga no a algo que deseas. Entonces se verá cuál es la verdadera naturaleza de tu corazón. Querida iglesia, quiero preguntarte esta noche, ¿tiene Dios autoridad suficiente sobre tu vida como para que aceptes un no de su parte? Me gustaría llevarte esta noche a aquel lugar donde el Padre le dijo no a su Hijo Jesucristo. Quiero llevarte a ese jardín donde el autor de Hebreos dice que Jesús
aprendió la obediencia. Esta noche quiero llevarte a Getsemaní. ¿Me acompañas allí? Lucas capítulo 22, versículos 39 al 40. Y dice así: y saliendo Jesús se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Queridos hermanos, prestarme vuestra atención total. Este texto que acabamos de leer narra uno de los momentos más decisivos en la vida de Jesús y uno de los momentos más decisivos para toda la humanidad. Tiempo atrás, en un huerto, un hombre perfecto llamado Adán decidió desobedecer a Dios, trayendo la muerte a toda la humanidad. Pero esa noche, otro hombre perfecto en un jardín, un hombre llamado Jesús, iba a rendirse y a obedecer a Dios para traer la vida a la humanidad. Decimos que Jesús ganó la batalla por nuestra salvación en la cruz, y es cierto, pero la victoria de la cruz solo fue el resultado externo de un conflicto interno que Jesús había vencido unas horas antes, el conflicto en Getsemaní. Getsemaní era un jardín donde Jesús acostumbraba a tener comunión con el Padre. Pero esa noche Getsemaní no era un lugar de comunión. Esa noche Getsemaní era un lugar de decisión. Getsemaní en arameo significa el lugar del prensado de aceite. Y en ese lugar el Padre estaba llevando a su Hijo Jesucristo a una presión tan severa, a una presión tan intensa, que la Biblia dice que Jesús sudaba gotas de sangre. La Biblia describe ese momento como a Jesús en profunda agonía, temblando de miedo y sudando gotas de sangre. Los médicos dicen que eso no es solamente una descripción poética, es algo que puede ocurrir de verdad. Se llama hematohidrosis y ocurre cuando una persona es sometida a una presión más grande de lo que su cuerpo puede soportar, y el corazón empieza a latir muy fuerte, la tensión sube y los pequeños capilares sanguíneos de la piel explotan, y literalmente la sangre va por el poro de la piel y literalmente sudas sangre. ¿Te puedes imaginar la presión a la cual estaba siendo sometido Jesús? Estaba temblando de miedo. Y algunos no tienen muy claro por qué Jesús temblaba de miedo. Algunos creen que Jesús temblaba por los clavos que atravesarían sus muñecas, o que temblaba por el látigo que abriría su espalda, que temblaba por la corona de espinas que rasgaría su sien. Pero queridos hermanos, no fueron sus discípulos aquellos que fueron cantando, adorando y con una sonrisa en sus labios a la hoguera, a la horca, incluso a la cruz. ¿Acaso Jesús era más cobarde que sus discípulos, que experimentaron el martirio cantando canciones a su Dios? Yo creo que no.
No hubo nadie tan valiente como Jesús. Entonces mi pregunta es, ¿por qué Jesús estaba temblando de miedo? Porque esa noche el Padre le estaba ofreciendo a su Hijo beber de la copa. De hecho, lo único de lo que hablan el Padre y Jesús esa noche es acerca de la copa. Y tú puedes decir, ¿y qué es la copa? ¿Qué representa la copa? La copa en el Antiguo Testamento representaba la ira de Dios, que estaba reservado para los malos en el día del juicio. Representa su furia contra el pecado. Y esa noche el Padre, que siempre le había dado de beber su amor a su Hijo Jesucristo, le estaba ofreciendo beber de su ira. Los teólogos describen ese momento como el momento en el que el Padre puso la copa de su ira frente a su Hijo y le dejó oler aquello que después le iba a dar de beber en la cruz. Hace 2 semanas mi mujer fue al dentista y al volver del dentista me dijo esto: si yo hubiese sabido el dolor que me iban a hacer, yo no hubiese ido. Y exactamente eso es lo que Jesús estaba experimentando en ese momento, un anticipo de dolor. Porque decidir entregarte por algo que no tienes claro cuánto te va a doler no es justo. El Padre le estaba ofreciendo un anticipo y le dijo: hijo, este es el camino para salvar a todos los que hoy se iban a reunir. En Cristo es la solución. Escúchame. Y el hijo temblaba y dijo: Padre, si puede ser, pase de mí esta copa. Jesús no era un sadomasoquista, era una persona coherente, y en su naturaleza él no deseaba experimentar la ira de su padre, y le dijo: Padre, no hay otra manera, no es posible que pase de mí esta copa. Padre, hay otro camino. Y el Padre le dijo: no. Dice la Biblia que el hijo le rogó hasta 3 veces al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y el Padre le dijo: no. Y lo que hizo que nosotros podamos estar esta noche aquí es la segunda declaración de Jesús cuando dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese jardín Jesús ganó la batalla por nuestra salvación, porque Jesús decidió rendir su voluntad en beneficio a la voluntad del Padre. Jesús decidió obedecer a pesar del dolor. Jesús aprendió la obediencia y por eso se ha hecho nuestro Salvador. Y yo creo que esto sí se merece un aplauso. Ahora, querida iglesia, si te has preguntado alguna vez cuál es la clave de la relación tan íntima y perfecta que Jesús tenía con el Padre, no busques más. Esta es: obediencia. Una radical, absoluta e incondicional obediencia a Dios. El motivo por el cual Jesús tuvo éxito en todo lo que hizo. Siempre que oró por un enfermo, fue sanado. Siempre que predicó un mensaje, tuvo efecto. Siempre que confrontó un demonio, salió del cuerpo. El motivo fue porque Jesús aprendió a obedecer la voz del Padre.
Una radical, absoluta e incondicional obediencia es lo que trajo éxito a la vida de Jesús. Y queridos, no hay otro camino para la vida exitosa cristiana que el mismo que siguió Jesús, que sigue siendo la obediencia. Mateo 21, 28 al 31 nos narra Jesús una parábola acerca de un padre y dos hijos. Un hijo obediente y un hijo desobediente. Por favor, ¿alguien me puede ayudar al piano? Dice así, Mateo 21, 28 al 31. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Y Jesús termina haciéndonos esta pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ahora, querida iglesia, quiero toda tu atención en este momento. ¿Cuántos creéis que solo por ser hijos, tanto el obediente como el desobediente, solo por ser hijos, disfrutaban de los beneficios de estar en la casa del Padre? ¿Cuántos creen que los dos, solo por ser hijos, tenían comida en el plato, ropa en el armario y una habitación con una cama cómoda donde dormir? Solo por ser hijos. ¿Cuántos creen que por ser hijos disfrutaban de los beneficios de la casa del Padre? ¿Cuántos creen que sí? Sí. Los dos disfrutaban de los beneficios de la casa del Padre, pero solo uno de ellos fue aprobado por el Padre. Lo que apunta a este principio: que seas bendecido por Dios no significa que seas aprobado por Dios. Te lo voy a volver a decir. Que seas bendecido por Dios no significa que seas aprobado por Dios. Que Él haya contestado alguna de tus oraciones, que te haya dado trabajo cuando más los necesitabas, o una esposa o un esposo no siendo muy guapo o muy guapa, que Él te haya sanado de una enfermedad o te haya liberado de algún tipo de hábito destructivo, que te haya sacado de la pobreza y te haya bendecido, no significa necesariamente que Él esté aprobando tu estilo de vida. Porque por ser hijo ya obtienes la bendición, pero la aprobación no es algo que se obtiene sino por un solo camino: la obediencia. Queridos, ser aprobado por Dios es superior a ser bendecido por Dios. Porque la bendición es por gracia, pero la aprobación es por recompensa por la obediencia. ¿Alguien me está entendiendo aquí? La bendición es por gracia, pero la aprobación es una recompensa por la obediencia. Ahora, ¿cuál es la gran recompensa de la obediencia? Intimidad. Intimidad con Dios. Jesús dijo en Juan 15, 14: vosotros seréis mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Querida iglesia, es maravilloso ser hijo de Dios por pura gracia. Pero qué gran recompensa es que ese hijo llegue a convertirse en un amigo íntimo de su padre. Todos los que sois padres aquí lo sabéis. Vuestros hijos, buenos o malos, son vuestros hijos. Y los proveéis de lo que necesitan, cuidáis de su salud, los protegéis porque son vuestros hijos.
Pero qué hermoso cuando ese hijo es obediente y el padre lo ve crecer, y cuando crece ya no solo es un hijo por pura gracia, sino que llega a convertirse en un amigo de su papá. A mí me fascina ver al pastor Diniro con su hijo, hablando de ministerio, haciendo bromas, comentando acerca de lo que Dios está haciendo y cómo atender casos, porque su hijo es hijo por pura gracia, pero se ha ganado la amistad de su padre por vivir una vida de obediencia. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Y por ser obediente, su padre le ha dado la recompensa de ser un pastor. Y algunos dicen: yo también soy hijo, ¿por qué a mí no se me da el mismo nivel de autoridad? Porque eres hijo bendecido, pero ese nivel de autoridad se te da como recompensa por ser hijo obediente. ¿Alguien me está entendiendo aquí? ¿Tiene algún sentido lo que estoy diciendo? En esta parábola tenemos dos hijos. El primero dijo: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Imagínate la situación, un día de verano como estos en Buenos Aires. El padre se acerca al hijo que está con el aire acondicionado, bien cómodo en la casa, viendo la tele, y le dice: hijo, quiero que vayas a la viña y trabajes de sol a sol. El hijo mira por la ventana, ve el calor y dice: no quiero. Pero cuando el padre se va, el hijo piensa en cuántas veces su padre se ha sacrificado por él, y porque le ama, decide obedecer. Rinde su voluntad en beneficio de la voluntad de su padre. Se pone el mono de trabajo y se va a trabajar a la viña. ¿Qué nos enseña este primer hijo? El primer hijo nos demuestra que la obediencia no es algo que se siente. La obediencia es algo que se decide. Ese hijo no sentía ir a la viña, como tú y yo tampoco sentiríamos ir a trabajar en un día de calor. Pero aunque él no sentía obedecer, él decidió obedecer. Hay muchas cosas que Dios me ordena en este libro que yo no siento hacer. Yo no siento perdonar al que me ofende. Yo no siento ser generoso. Yo no siento ser compasivo con los malos. Yo no siento servir. Pero la obediencia no es algo que se siente. La obediencia es algo que se decide. Queridos hermanos, es correcto obedecer aunque no sientas hacerlo. Y Dios no tiene ningún problema con tus sentimientos. A Dios le gusta que seamos honestos. Yo he peleado con Dios por asuntos que yo no sentía. Pero Dios, es que yo no lo entiendo y no sé por qué dices esto. Pero si amas al Padre, rendirás tu voluntad en favor de la voluntad del Padre y obedecerás. Y quizá esto no es muy popular en nuestros días, porque nuestra generación cree que no hacer lo que uno siente es falta de libertad. Nosotros tenemos lo que yo llamo el engaño de Disney. ¿Cuántos habéis visto las películas de Disney? Yo recuerdo que venían esas películas dobladas en latino a España. Y en todas las películas de Disney siempre había un momento en el que el protagonista tenía que tomar una decisión y uno de sus amigos le decía: haz lo que sienta tu corazón. ¿Qué te dicta tu corazón? Sirenita, ¿qué es lo que siente tu corazón? Déjate guiar por tu corazón. Y te voy a decir una cosa: no hay nada que te haga más esclavo que obedecer los dictados de tu corazón. Y no hay nada que te haga más libre que seguir los dictados del corazón de Dios.
porque tu corazón es engañoso, más que todas las cosas, y perverso. Pero el corazón de nuestro Padre, lo entiendas o no, es un corazón bueno. No sigas los dictados de tu corazón, sigue los dictados de su corazón, que están latiendo en esta palabra, están latiendo aquí, porque Él, aunque no lo entiendas, porque quizá eres infantil todavía, Él te ama, Él te ama. Todo niño, cuando es infantil, cree que sus padres le están arruinando la vida. Yo no entiendo por qué mis padres no me dejan beber Coca-Cola en el desayuno, la comida y la cena. Están limitando mi libertad. Cuando somos niños no entendemos que los mandamientos de nuestros padres son por amor. Y por eso hay tanta gente que no entiende que los mandamientos de Dios son por amor, porque todavía son infantiles, espiritualmente hablando. Déjame decir una cosa más en este punto. Yo he aprendido teología con el perro de mi suegro. No es que mi suegro sea un perro, sino que mi suegro tiene un perro. Es un mal perro, es muy rebelde ese perro. Sí, cuando mi suegro saca a pasear el perro, depende el día, porque no he dicho este detalle, pero es importante. El perro en realidad es perra y tiene sus días. Cuando el perro está rebelde y hace sus necesidades en el jardín del vecino, quiere entrar en una casa que no le corresponde o meterse en peleas con otros perros, ¿sabes lo que hace su amo? Le ata en corto. Toma la correa y le ata en corto. Le restringe la libertad. Pero cuando ese perro tiene un día bueno y obedece a la voz de su dueño, ¿sabes lo que hace su amo? Le suelta la correa y le deja caminar en libertad. Queridos, hay niveles de libertad en nuestra vida espiritual que solo son accesibles para aquellos que saben obedecer la voz de su amo. Tú dices que es como que Dios me tiene atado en corto y no me deja crecer y prosperar como espero, porque eres rebelde. Y te está atando en corto hasta que aprendas a obedecer. El día que aprendas a obedecer, tu amo va a soltar la correa y te va a decir: ahora sí puedo confiar en ti, porque sé que vas a moverte conforme a la voz de tu amo. Y quiero terminar con el segundo hijo. El segundo hijo dijo: sí, Señor. Pero después no fue. La misma situación, un día de calor. El padre llega, su hijo está con el aire acondicionado viendo la televisión y le dice: hijo, vete a trabajar a mi viña. Y el hijo emocionado le dice: sí, Señor, lo haré. Pero cuando su padre se va, abre la ventana y ¡bum!, el calor, y dice: no, que vaya otro. Y pone su voluntad por encima de la voluntad de su padre y no le obedece. ¿Qué aprendemos de este segundo hijo? Este segundo hijo nos demuestra que es posible llamar a Dios Señor con tus labios, pero que tu corazón no esté rendido a su señorío. Este hijo, la primera reacción fue decir: sí, Señor, con sus labios, pero no lo dijo con su corazón. ¿Y cuántos de los que estamos aquí cantamos: sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor? Oh, Señor, esto, oh, Señor, lo otro, y se nos llena la boca diciendo Señor, pero esa revelación
no ha descendido todavía a nuestro corazón. La palabra Señor es una palabra muy comprometedora. ¿Cuántos de los que estéis aquí habéis llamado a Jesús el Señor de vuestra vida? Levanta la mano. ¿No sabes lo que has hecho? Te has metido en un lío, porque la palabra Señor en griego tiene esta forma: Kyrios. Y Kyrios puede traducirse al español como amo, dueño o supremo en autoridad. Querida iglesia, para hacer a Jesús el Salvador de tu vida, solo tienes que entregarle tus pecados. Pero para hacer a Jesús el Señor de tu vida, tienes que entregarle tu voluntad. Y qué maravilloso es entregarle a Jesús tus pecados, pero cómo duele entregarle a Jesús tu voluntad. Y muchos estamos constantemente negociando con Dios. Me recuerda a la historia de Saúl, cuando Dios a través del profeta le dio una orden muy específica. Le dijo: Saúl, vete y destruye al pueblo de Amalek, desde el más pequeño al más grande, y todos sus animales, que todos sean aniquilados. ¿Y sabes lo que dijo Saúl? Sí, Señor. Y fue. Pero cuando estaba a punto de matar a un becerro gordo, dijo: no, este nos sirve para una barbacoa, vamos a guardarlo. Y vio una vaca y dijo: esta también para la barbacoa. Y una oveja para la barbacoa. Y dijo: vamos a hacernos un asado argentino. Espera. Y fue guardando cosas, cambiando la orden específica de Dios a su antojo. Y cuando el profeta vino y le dijo: Saúl, ¿has cumplido la palabra del Señor? Dijo: he hecho la voluntad del Señor. Y el profeta le dijo: entonces, ¿qué es ese balido, mugido y ruido de animal que yo escucho ahí? No has hecho la voluntad del Señor, has hecho tu voluntad. ¿Y sabes lo que le dijo Saúl? Ya, pero es que con ellos vamos a hacer una gran ofrenda a nuestro Dios. Lo vamos a sacrificar en honor a nuestro Dios. Y entonces Dios, a través del profeta Samuel, le dice, 1 Samuel 15:22: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Lo que literalmente Dios le estaba diciendo a Saúl es: quiero tu obediencia, no tus sacrificios. Deja de negociar con mis palabras. Así somos nosotros. Cuando Dios nos da una orden y queremos negociar con esa orden, a veces queremos compensar una pequeña desobediencia haciéndole a Dios una gran ofrenda. Yo recuerdo que iba en un colectivo, en un autobús, y Dios me dio una orden: quiero que hables a esa persona de mí. Pero yo estaba ocupado y me daba un poco de vergüenza y tenía prisa, y volví a escuchar: quiero que la hables de mí. ¿Y sabes lo que hice yo? Negocié con Dios y le dije: Dios, no es el momento. Y dejé pasar esa ocasión y llegué a casa, y por la noche yo quería compensar a Dios por mi desobediencia. ¿Y sabes lo que hice? Me metí en mi habitación a darle un sacrificio de adoración a Dios. Me puse la música, abrí la Biblia, me arrodillé delante de su presencia y le dije: Dios, te traigo mi sacrificio ahora delante de ti. Y me dice: yo no quería tu sacrificio, yo quería tu obediencia. No, pero Dios, mira este gran sacrificio que te estoy trayendo ahora delante de ti. Dios me dijo: yo lo que quería era tu obediencia.
Sabes que Dios te ha dicho, no puedes tener una relación con ese chico o con esa chica, pero tú negocias con Dios y pretendes compensar tu desobediencia sirviendo a doble tiempo en la iglesia. Sabes que Dios te ha dicho que tienes que perdonar a esa persona, pero quieres negociar con Dios y guardas rencor a esa persona y quieres compensarlo trayendo una ofrenda más generosa en el próximo culto. Sabes que Dios te ha estado hablando de algo muy preciso. Habla con esa persona, rompe una relación, sal de ese trabajo, corta con ese hábito, pero tú quieres negociar con Dios. Y piensas que si le haces un gran sacrificio en el próximo culto, se compensará tu desobediencia. Pero Dios en esta noche está viniendo aquí y te está diciendo: yo no quiero tus sacrificios, yo quiero tu obediencia, porque tu obediencia es el mayor sacrificio de alabanza que me puedes hacer. Deja de negociar con Dios, no es el momento de andar negociando con Dios. No juegues con Él, no juegues con Él. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dios esta noche te está invitando a ir a un lugar de intimidad. Pero no es una cena romántica con velas y rosas. Es un jardín llamado Getsemaní. Esta noche Jesús quiere saber cuánto le amas y te está llevando a tu Getsemaní. Getsemaní es el lugar donde rendimos nuestra voluntad en beneficio de la voluntad del Padre. Getsemaní es el lugar de la obediencia. Getsemaní es el lugar donde dejamos de negociar y aceptamos un no, sin ofensas, sin discusiones, sin tratos. Dios, tú has hablado, hágase tu voluntad. ¿Qué harás en Getsemaní? Dios te está hablando acerca de cosas muy prácticas en tu vida. Y sabes, casi no tengo que nombrarlas porque ya Dios te lleva hablando un buen tiempo. Te está diciendo: no puedes vivir con esa persona si no te casas. ¿Qué vas a hacer? Te está diciendo: no puedes mantener contacto con esa mujer casada. ¿Qué vas a hacer? Te está diciendo: esas amistades que tienes te están llevando por mal camino, quiero que cortes. ¿Qué vas a hacer? Te está diciendo: da testimonio de mí a tus vecinos. ¿Qué vas a hacer? Te está pidiendo un paso de fe, una entrega total de tu tiempo, de tus recursos o de tu esfuerzo. ¿Qué vas a hacer? Y tú dices: Itiel, Getsemaní es un lugar de dolor. Es muy difícil para mí obedecer lo que Dios me está pidiendo. Yo lo sé, pero te voy a decir algo: Jesús lo sabe, porque Él no te está llevando a un lugar donde Él no haya estado antes. Jesús te está llevando a un lugar donde Él estuvo en la condición de hombre. Jesús te está llevando a un lugar que Él conoce, un lugar de dolor. Y Dios no te ha enviado un ángel a Getsemaní.
Dios te ha enviado a Jesús a Getsemaní y te está diciendo: hijo, yo sé lo que duele renunciar a algo que amas, pero yo te digo que al otro lado, después de esta noche oscura, va a haber un nuevo amanecer. Obedece aunque no lo entienda, porque yo sé que al otro lado está la vida que esperas. Y tú dices: no sé, no tengo fuerza. Y Él dice: te entiendo, porque yo lo sufrí. Yo sudé gotas de sangre cuando el Padre me pidió algo que yo no quería hacer, pero yo amaba tanto al Padre que le obedecí. Y por eso hoy tú puedes estar aquí. Y yo te digo: vamos, obedece. Créeme, hijo, que al otro lado de tu obediencia está lo que estás buscando. Ríndete, doblega tu voluntad y obedece. Deja de negociar con Dios y obedece.